¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 134 de este 24 de enero del 2024. Yo soy Aide Serrano y como cada miércoles que estrenamos Feminismos en corto, sin tanto rollo, te doy la bienvenida primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que transmitimos desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV Cun y también a quienes nos escuchan y nos ven en el sistema quintanarroense de comunicación social, también a través de las redes sociales de mis amigas y amigos periodistas de Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR, Noticias y Mujer Total, Chetumal. Te invito a suscribirte a mis redes sociales, @ideserrano, también a Feminismos en corto, sin tanto rollo. Déjame tus comentarios. Este es un programa de reflexión y pues también de propuesta crítica acerca de varios temas que nos ocupan a muchas personas, pero que también forman parte del debate cotidiano de nuestra sociedad. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen, por supuesto. También los sábados a las 10 de la mañana a quienes nos están escuchando en Caribe FM en el 101.9, los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal en el 860 de AM, los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal FM por el 100.9 y los sábados también a las 10 de la mañana a Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en el corazón de nuestro estado. Bueno, hoy te preparé el siguiente programa. Numerosas mujeres han tenido que tolerar a periodistas machistas, hombres sobre todo, desde luego, estas mujeres que han tolerado a estos hombres en programas, por ejemplo, de televisión, en ruedas de prensa, pues son actrices, directoras generales, atletas destacadas, médicas, científicas que han descubierto algo, escritoras renombradas, políticas, directoras de películas, juezas, bueno, entre muchas otras profesiones. Mujeres que son buscadas por la prensa porque lograron algún reconocimiento. Estas mujeres, vamos a hablar de eso, de cómo las mujeres son agredidas por periodistas y las preguntas que les hacen. También en las efemérides, este 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Y bueno, fue durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano de Prácticas Tradicionales que afectan la salud de mujeres y niños, que Stella Obasanjo, nigeriana, hizo un llamado a declarar el Día de la Tolerancia Cero a la Mutilación Femenina. Escucharemos aquí una entrevista de una sobreviviente de esta práctica terrible que atenta contra la salud de millones de niñas en el continente africano. También este 2024, este año, se realizarán las elecciones más grandes en la historia de México y serán las mujeres quienes tendrán la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia en sus municipios, estados y el país. Pues de acuerdo con la lista nominal del INE, las mujeres electoras son 50.692.569, mientras que los hombres electores son 46.965.781. Te comparto esta reflexión sobre cómo las mujeres podemos cambiar el rumbo de la historia de nuestro país este 2024. También la maestra en artes visuales y pintora Sandra Serrano Soto presentará su obra en el Museo Maya de Cancún el jueves 1 de febrero a las 19 horas. En esta exposición individual se podrán apreciar pinturas que hacen referencia a las técnicas y materiales de los muralistas mayas. Hoy en entrevista a la artista radicada en Playa del Carmen, Sandra Serrano Soto. Por otro lado, Quintana Roo podría convertirse en un lugar donde la industria cinematográfica prospere. Esto
Por supuesto, sería posible si se conjuntan esfuerzos para generar las condiciones que beneficien tanto a las comunidades como a las empresas que se dedican al cine. De esto nos hablará Pita Ochoa, quien es artista multidisciplinaria y documentalista, quien refiere que en el Congreso del Estado, sí, en el Congreso de Quintana Roo, está congelada una ley de filmaciones en nuestra entidad. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Unos días se hizo viral, ya sabes, se habló bastante, se compartió en las redes sociales, seguramente escuchaste de esta entrevista que dio Sofía Vergara, pues que es una actriz, empresaria, productora de origen colombiano, radicada en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, con nominaciones a premios importantísimos de actuación. Ella estuvo en España en un programa y fue entrevistada por un periodista español que pues trató de burlarse de ella. Entonces, es por este motivo, claro, muchas personas se volcaron en contra del periodista por estas expresiones misóginas y por tratar de ridiculizarla, y sobre todo por las preguntas que le hizo a la actriz, que iba al programa a hablar de su nueva serie, una serie que estaba estrenando. Bueno, pues aquí con ese pretexto es que yo te traigo esta reflexión de, bueno, no es la primera y por supuesto no será la última mujer que tenga que exponerse a burlas y comentarios machistas de periodistas, mujeres que están siendo muy destacadas y que aún así en los medios de comunicación son violentadas de esta manera. Te comparto esta reflexión. Sofía Vergara de la Suerte. Te comparto esta Sofía Vergara de la Suerte para que sepas siempre cómo responderle a un machirulo. Yo soy Aide Serrano y esta es mi reflexión de esta semana para Luces del Cine. Numerosas mujeres han tenido que tolerar a periodistas, machistas, hombres, por supuesto, de numerosas agresiones. Estas mujeres que son actrices, directoras generales, CEOs, atletas, médicas, científicas, escritoras, políticas, directoras de películas, juezas, entre muchas otras profesiones. Mujeres que son buscadas en ciertos momentos por la prensa porque lograron algún reconocimiento, o están en campaña, en algún momento cumbre o dirigen alguna empresa o proyecto. Recientemente la actriz Sofía Vergara se defendió con maestría de los comentarios del presentador Pablo Motos, quien pretendía burlarse de ella. El anfitrión del programa de la televisión española recibía a Sofía Vergara para hablar del estreno de la serie Griselda que esta protagoniza, pero desvió el tema para ridiculizarla. Primero, por su forma de pronunciar ciertas palabras en inglés. Luego señaló su apariencia. Le cuestionó que si era rubia natural. Además, dijo no entender cómo Sofía le caía bien a todo el mundo. Sofía Vergara está considerada como un ícono global en Hollywood. Además de actriz, es productora de televisión, modelo, empresaria y presentadora. Es una celebridad cuya fortuna alcanza los $200 millones y en el 2012 llegó a ser la mejor pagada de la televisión. Tiene su propia línea de perfumes y la empresa de gestión de talentos Latin World Entertainment la nominó en varias ocasiones. Además, cuenta entre sus reconocimientos también nominaciones a los Emmy y a los Golden Globes. Pero ni sus logros, ni la experiencia o fortuna fueron relevantes para Pablo Motos porque su intención era minimizarla. Sofía Vergara dio ejemplo de cómo plantarle cara a un machirulo. Con preparación y conocimiento de quién la entrevistaría, respondió con destreza para dejar en evidencia la malicia y el machismo de Pablo Motos, quien en varias ocasiones se quedó callado sin saber qué responder. Cuando el presentador se refirió al color de su cabello, ella respondió: ahora soy rubia o me ves pelinegra, entiendo por rubia una persona más rubia. Y bueno, ejemplos como estos mostraron cómo podía revirarle todas las que pretendían ser agresiones y por supuesto intenciones que estaban muy alejadas del motivo de la entrevista a Sofía Vergara. Las preguntas que los periodistas machistas formulan a mujeres líderes o fuentes de información están alejadas de logros, profesiones, reconocimientos, trayectoria y conocimiento. Generalmente los cuestionamientos están centrados en los estereotipos que, según los periodistas machirulos, esas mujeres deberían cumplir. Se enfocan en su apariencia, edad, talla, rutinas de belleza, dietas, familia.
hijos e hijas, vida amorosa, parejas sexuales, matrimonios, divorcios o separaciones. Estas son mujeres que han escapado del estereotipo y que no cumplen con los roles tradicionales, con lo que mandata el patriarcado. Y están fuera de su casa, no están cuidando de las hijas e hijos y no están haciendo los quehaceres del hogar. Y estos periodistas con sus preguntas pretenden castigarlas por no cumplir con el rol que se les ha asignado en la sociedad machista y patriarcal. Desdeñan lo que estas mujeres han alcanzado para insistir en que cumplan roles y estereotipos que están en decadencia. Ya muchas mujeres que están en la palestra nos dan cátedra de cómo confrontar de forma sagaz y elocuente a los periodistas machirulos. Aprendamos de ellas, porque no solamente los periodistas increpan hacia las mujeres. Cualquier machirulo usa las mismas herramientas para intentar desdeñar los logros femeninos. ¿Y tú qué piensas? Aquí a Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, y este 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Fue durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano de Prácticas Tradicionales que afectan la salud de mujeres y niñas y niños que la nigeriana Stella Obasanjo hizo un llamado a declarar este día, el Día de la Tolerancia Cero a la Mutilación Femenina, el 6 de febrero, esto fue en el 2013, y desde entonces se conmemora. Subsecuentemente, organismos de Naciones Unidas como el Fondo para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población se sumaron a la propuesta institucionalizando este día y cada año intensificando acciones para denunciar y erradicar una práctica violatoria de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y que implica tortura, trato inhumano y en algunos casos produce la muerte. Según datos de la ONU, del 2019, al menos 200 niñas y mujeres son sometidas a esta mutilación genital en países de África, Oriente Medio y de Asia, como la India, Indonesia, Irak y Pakistán. En algunas poblaciones de Europa Occidental también, en Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica y en comunidades indígenas de Latinoamérica, con mayor prevalencia en Somalia y en Guinea. La conmemoración incluye campañas en redes sociales y se ha sumado a la iniciativa Spotlight en conjunto con la Unión Europea para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas como una condición indispensable para lograr la igualdad de género y los objetivos de la Agenda 2030 con miras a un desarrollo sostenible. Bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista de Asha Ismail, víctima de mutilación genital femenina. Esta entrevista terrible, pero que también forma parte de un activismo, porque ella nos cuenta cómo ella logró que sucediera la primera generación de niñas que no eran sometidas a este tipo de tortura. Vamos a la entrevista y regresamos. Tenía 5 años cuando me dijeron que me iban a purificar. Entonces viajamos desde mi pueblo Garissa, en Kenia. Me acuerdo que era un viaje muy feliz, porque algo importante iba a pasar en mi vida. Así que llegamos a la casa de mi abuela y dijeron que mañana. Hirvió agua y me bañó. Y luego me puso un vestido corto. Y había una tienda que se abría muy temprano a la hora de rezo, por las mañanas. No había que cruzar carretera ni siquiera y me mandó a comprar cuchillas. Y fui a comprar, y me acuerdo que compré 2. Entonces cuando yo entro, ahí me coge mi abuela y me inmoviliza. Con sus manos coge las mías y con sus piernas abre mis piernas, lo máximo. Y la señora empieza a cortar. Me acuerdo grité mucho, pero no me salían las lágrimas. Y en ese momento también me taparon la boca, me metieron un trapo en la boca para que no se escucharan mis gritos. Escuchaba el sonido de la cuchilla cortándome. Cuando iba a cumplir 20, no sé si tenía 19 por ahí, iba a cumplir 20, más o menos mi padre me dice que ya ha dado mi mano en matrimonio. Y la noche de boda
Pues él intentó y no, como no podía, había una señora afuera preparada con una cuchilla. La señora entra, me corta y él penetra. Entonces no tuve nada más con él excepto esa noche. Descubro que estoy embarazada. Me dicen, felicidades, es una niña. Ahí es cuando creo que me derrumbé de llanto, de lágrimas, de rabia, de dolor. O sea, lo solté ese día todo. Y mirándola en mis brazos, yo no lo quería, no quería ese bebé cuando estaba dentro de mí, pero cuando la tuve en mis brazos y veía tan frágil que era, pensé, pues no tengo que llorar. Lo que tengo que hacer es protegerla, que no le pase lo que me ha pasado a mí. Yo me acuerdo, uno de los primeros apoyos fue mi hermana. Y digo, no lo voy a hacer, porque ya pudimos hablar. Y ella me contó. Le dije a mi hija, no. Y ella me dijo, sí, pues la mía tampoco. Y al ver que las mujeres me estaban escuchando, y muchas de ellas, pero dije, pues sí, Asha, tienes razón. Y esto yo creo que somos las únicas que pueden parar. No nos había llegado ningún movimiento ni nada de que estaba en contra. Ninguna persona en mi familia había hablado en contra de la mutilación genital femenina. Pero la necesidad que alguien empezara estaba ahí. Aunque sea la loca de Asha. Estaba ahí la necesidad. Por lo tanto, todo lo que conocí, digamos, amigas, primas, hermanas, vecinas, ¿no? Con niñas, la generación de Hayat, un poquito mayor, 1 año o 2 mayor que ella, o un poquito menor, no pasaron por la mutilación genital femenina. Ya empezamos una nueva generación y en este ciclo pequeño. Porque lo mío no era, yo soy activista y que voy a luchar por los derechos de las personas. No, lo mío era, voy a proteger a mi hija, pero para proteger a mi hija necesitaba aliados. Necesitaba personas cercanas a mí que me podían apoyar, que no sea la única persona que estaba en contra, ¿no? Y eso se convirtió en más, ya era como cualquier persona que me quería escuchar, yo estaba ahí. En Tanzania hay niñas que empezaron a llamar las niñas de Asha. Que por tu culpa nuestros hijos no se van a casar. A mí me decían a las mamás. Ha habido divorcio en esos grupos por esas mujeres negar mutilando a sus hijas. O sea, se divorciaron, se pelearon con familias, pero lo consiguieron. Sus hijas están agradecidas. Y en ese camino es cuando nace lo que es Seba Generation. Entonces eso llena, eso te da fuerza, eso te hace sentir que estás haciendo algo correctamente o algo bueno. Las mujeres gobiernen, habrá señales. Este 2024 es una gran oportunidad para que las mujeres salgamos a votar y cambiemos el rumbo de la historia de nuestro país. Te comparto esta reflexión. Al regresar, vamos a una pausa y al regresar la entrevista con la maestra Sandra Serrano Soto. Las mujeres gobiernen, habrá señales. Soy Aide Serrano y te comparto mi colaboración de esta semana para Luces del Siglo. Este 2024 se realizarán las elecciones más grandes en la historia de México y serán las mujeres quienes tendrán la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia en sus municipios, estados y el país. Pues de acuerdo con la lista nominal del INE, las mujeres electoras son 50.692.569, mientras que los hombres electores son 46.965.781. Son casi 100 millones de personas que elegirán 20,000 cargos públicos. Habrá comicios en las 32 entidades de la República Mexicana, se renovarán las gubernaturas de 9 estados, así como el Senado con 128 escaños y el Congreso con 500 diputaciones, además de los congresos locales y las presidencias municipales. Por primera vez en México tendremos a una mujer encabezando el Poder Ejecutivo.
pues hoy las dos precandidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, son las únicas con posibilidades de ganar las elecciones del 2 de junio. Este 2024 hay mujeres ya en posiciones estratégicas que finalmente han roto el techo de cristal. Este es un término popularizado por el feminismo para explicar cómo las mujeres no podían acceder a puestos directivos y de poder por el solo hecho de ser mujeres, quedándose relegadas a subdirecciones o mandos medios, creándose así una barrera invisible hacia la cima, un techo transparente pero real, es decir, un techo de cristal. Por primera ocasión, una mujer será la responsable de encabezar la organización de este magno proceso electoral, y se trata de Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE. También en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está presidido por una mujer, Mónica Soto, quien desde esa responsabilidad validará el proceso electoral del 2024. Y desde luego Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mitad de los cargos a disputarse este 2024 estarán en manos de candidatas, es decir, 10,000 en esta superelección. Sin embargo, ser mujer no garantiza perspectiva de género ni comprensión de la importancia de los derechos humanos que no tienen garantizados millones de mujeres en el país. Pero así también se avanza y avanzan las mujeres en la representación, así como en este valor simbólico de la participación igualitaria en la vida pública y política del país. Igualdad que, por cierto, no solo es responsabilidad de las mujeres, sino de toda la sociedad. Los pendientes en la agenda de la lucha contra la discriminación de las mujeres son varios y muy importantes. Entre ellos está la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas al interior de los hogares, así como las numerosas violaciones sexuales que se incrementaron en el 2023. Y desde luego la violencia de género contra las mujeres en todos sus tipos. Más las desigualdades en cuanto a brecha salarial, violencia económica, cuidados y tareas del hogar. Y no menos importante es el acceso y pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos, así como la despenalización del aborto. Cuando las mujeres gobiernen con perspectiva de género y plena conciencia de las profundas injusticias, discriminación y violencia que hemos sufrido por el solo hecho de ser mujeres e impacten a sus comunidades con decisiones basadas en la igualdad, habrá señales que serán claras y se verán materializadas en políticas públicas que cuenten sobre todo con recursos económicos y leyes que salten de la letra muerta para disminuir en la realidad diaria y cotidiana la violencia contra las mujeres. Cuando todas, todos y todes gobiernen con una verdadera agenda de igualdad de género, habrá señales que no tengan que ser explicadas por nadie, porque se acabarán los feminicidios. Mientras esto suceda, no será todavía el tiempo de las mujeres. Ya estamos aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, con la maestra Sandra Serrano Soto. ¿Cómo estás, maestra? Hola, ¿qué tal, Aide? Muy bien, muy contenta de esta invitación a tu programa. Gracias. El motivo de tener a la maestra Sandra Serrano Soto aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, es porque está en puerta una exposición individual de su obra en uno de los recintos más importantes de Quintana Roo, que es el Museo Maya. Pero bueno, vamos a dejar que ella nos platique la relevancia de esta invitación que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia a su recinto en Cancún para exhibir la obra de la maestra Sandra Serrano, una exposición individual, lo cual también me parece muy importante de destacar, porque para las y los artistas tener estas exhibiciones de su obra de manera individual, pues es muy importante establecer este diálogo con la gente. Pero a ver, platícanos qué es lo que vas a exponer y cómo llega tu obra al Museo Maya de Cancún. Pues es una exposición que se titula La Cip. Es la Cip, bueno, la palabra Cip en maya se refiere al escribano, al pintor, y bueno, pues yo le puse el artículo de la para, tal vez no sea la traducción
tan purista como los que saben maya quisieran, pero es un poco también apropiarse la palabra, ¿no? Que fuera como la pintora, el significado de la pintora. Y es una exposición donde voy a presentar 16 piezas. 16 piezas que he trabajado en un lapso de 4 años. Comencé con una investigación acerca de la pintura mural maya, cómo pintaban los muralistas con esta como intención y esta curiosidad, ¿no? de pintora, de cómo preservaban sus murales, cómo realizaban sus pigmentos, cuáles eran sus procesos, preguntas desde el área de una pintora, ¿no? Realizaban bocetos previos, cómo los escalaban al tamaño de un muro, eran trabajos individuales, eran trabajos colectivos, preparaban sus materiales, lo hacían por tareas, y bueno, fue a la par una investigación académica. Esta curiosidad fue el tema de una investigación académica, y pude entender y conocer los procesos que están muy documentados en muchas bibliografías. Se registran muchas maneras de trabajar, muchos procesos técnicos, y entonces yo me di a la tarea de crear, como de toda esta información que tenía, un método que me posibilitaba replicar la técnica. Entonces en esta exposición presento varias piezas relacionadas con esta técnica, cómo se replica, y también pues con mi proceso actual, ¿no? Porque para los mayas obviamente el pintar tenía otras connotaciones, ¿no? Entonces es replicar un poco la técnica, no su significado ni su cosmovisión, ¿no? Sino es un acercamiento desde el lenguaje de la pintura hacia el lenguaje de la pintura del pasado. Ahora como que tengo la impresión de que estamos más familiarizadas con la arquitectura de los mayas más que con la pintura. ¿Cuáles fueron los hallazgos en tu investigación que se van a ver reflejados en tu exposición que estará en el Museo Maya? Y si nos puedes decir de una vez la fecha para que la digamos en este momento y la gente pueda ir y después repetirla también en el transcurso de la entrevista. Sí, la inauguración es el 1 de febrero, es a las 7 de la noche, es jueves, es día jueves, y es en el Museo Maya de Cancún, que está en la zona hotelera. Si no lo conocen, es una oportunidad para que conozcan este museo tan importante, donde hay piezas de la cultura maya originales y también exposiciones temporales de artistas contemporáneos. Es un lugar muy, muy bonito, su arquitectura es también alusiva a la arquitectura maya, un lugar muy, muy interesante que no se pueden perder. Y bueno, ese día es mi inauguración, va a estar la exposición un mes, hasta marzo. Muy bien. Entonces, sí. ¿Cuáles fueron estos hallazgos? Tú partes de estas preguntas y ¿qué es lo que te encuentras que se convierte en estas pinturas que vas a exponer el 1 de febrero? Pues fueron muchísimos hallazgos y fueron mucha desmitificación de lo que yo conocía y de lo que había aprendido acerca del arte de la pintura mural maya, porque la historia pues es una historia colonizada, es una historia occidental, es una historia que nos cuenta desde esta perspectiva de que el arte es occidental, que las artes prehispánicas y todas las artes que no sean occidentales son unas artes menores. Entonces yo creo que ese fue el primer mito que derribé ante mi conocimiento y lo que yo entendía, porque me di cuenta que pues tenían una maestría, una investigación en cuanto a los procesos, en cuanto a cánones de medida, en cuanto a materiales, en cuanto a procesos técnicos, en cuanto a todas estas preguntas que yo me hacía. Bueno, pues ellos eran maestros, tenían lo que yo quiero suponer, obviamente estaba relacionado con su cosmovisión y la religión, pero escuelas de arte como tal, donde ingresaban desde pequeños, claro,
con toda la finalidad de convertirlos en sacerdotes, pero les enseñaban cómo se representaba una imagen. Hace rato platicaba con unas personas, por ejemplo, que el canon de medida occidental, que nos enseñan en las academias de arte, en las escuelas de arte, es del cuerpo humano es de 7 cabezas y media a 8. Entonces, cuando tú ves el canon de proporción de los mayas, pues evidentemente son más bajitos, más chiquitos. Ellos tenían su canon de proporción, porque debieron de haber creado esas eran las preguntas que yo me hacía, ¿no? Como, por ejemplo, en los murales de Bonampak, que están muy bien restaurados y se logra apreciar todo el trabajo que hicieron en muchas etapas, desde el boceto hasta los acabados, cómo representaban una imagen de los personajes, cómo la repetían tanto. Entonces yo decía, debieron de haber tenido un canon de proporción, que eso sintetiza el trabajo de un pintor, y en efecto yo descubrí que tenían 6 cabezas y media y que se repetía a lo largo de todo estas escenas de la pintura mural maya. Y así, bueno, pues la maestría de la técnica es un conocimiento que yo pienso, ¿verdad?, que si lo conociéramos todos los pintores, dejaríamos de verdad de pintar con pinturas acrílicas, porque esto nos asegura este tipo de materiales que ellos usaban, pues que perduren en condiciones climáticas como las que tenemos aquí en el Caribe, con mucho salitre, con mucho sol, con mucha humedad. Quiere decir que entonces la pintura que vamos a poder ver, tu obra, el 1 de febrero en el Museo Maya de Cancún, está realizada. ¿Tus obras las realizaste con la misma técnica de los mayas antiguos? Sí, una parte, las últimas piezas, tienen esta técnica. De hecho, tiene también una pieza que realizan unas alumnas, porque realizó el primer taller, hice un taller de pintura mural maya, y entonces pues una cosa es que uno lo haga porque sabe los procesos, y otra cosa es que pongas a un grupo y crees el método para enseñarles y entonces se difunda. Y bueno, fue una experiencia exitosa, y crearon unas piezas muy interesantes que también presento en esta exposición, además de piezas mías con lenguaje, pues obviamente contemporáneo, ¿no? Háblanos un poco más de lo que podremos ver el 1 de febrero en el Museo Maya de Cancún. Háblanos un poco más de cuántos cuadros, de la temática. Ya sabemos que es el resultado también de tu investigación de los murales de Bonampak, pero ¿qué más podremos encontrar ese día? Pues mira, la pintura es una manera de conocer el mundo. La pintura y su lenguaje, los colores, los planos, la profundidad. Entonces, lo que van a poder apreciar es estas preguntas y esta manera de cuestionarme yo el lenguaje pictórico de los mayas. O sea, cada cuadro es una pregunta y un intento de irlo resolviendo a la par de la investigación bibliográfica que iba haciendo. Y eso es bien interesante, porque no entendemos la pintura como un proceso de conocimiento, y lo es. La pintura misma te arroja y te va resolviendo preguntas. Entonces, la pintura está investigada desde la historia, o sea, hay como un corpus muy grande de información, de investigación, desde la historia, la antropología, la iconografía, la astroarqueología, pero desde la pintura misma, con el lenguaje propio pues sí, de las artes plásticas, hay poca información. Entonces, estas preguntas que yo me iba haciendo del canon de proporción, del ritmo que me encontraba, cómo creaban ritmo, cómo creaban calidades pictóricas, algunas zonas acuareleadas, otras empastadas, con qué materiales lo iban haciendo. Eso es lo que se van a encontrar. Primero, para llegar a la técnica, que ya fue como el último
punto de mi investigación, que fue donde encontré cosas más interesantes, es donde replico, o sea, pero fue un camino donde empecé entendiendo primero lo formal, la figura, y pues he ido resolviendo estas preguntas en óleo sobre lienzo. Después pasé queriendo replicar como la factura y empecé a trabajar y experimentar con arenas hasta llegar a los materiales que ellos utilizaban, como es la cal, las arcillas, los pigmentos laca, y pues ya estas últimas piezas sí son con esta técnica en particular. Maestra Sandra Serrano, además eres la directora de la Galería de Arte de Cancún. Sabemos que estás llevando a cabo un trabajo importante desde allí y bueno, ahora con esta exposición individual, pues también se resalta tu liderazgo y el trabajo que estás haciendo desde allá. Repítenos los datos de tu exhibición individual en el Museo Maya de Cancún. Es el 1 de febrero, día jueves, a las 7 de la noche en el Museo Maya de Cancún, en la zona hotelera. Los espero para que conozcan toda esta historia que les cuento. Además presento unas obras de mi última serie, que es sobre desastres, que también está interesante como para cerrar esta historia que les presento. Platícanos un poquito más qué es eso de desastres, de qué se trata esta exhibición. Pues es una serie de pinturas. Yo trabajo en series, ¿no? Es decir, no tomo un tema y hago una pieza, sino que tomo un tema y lo agoto en muchas piezas, ¿no? Y muchas posibilidades. Entonces esta es una serie que no está todavía completa, sobre desastres, que pues, o sea, el tema es desastres, ¿no? Venimos de un tiempo post-pandemia. De hecho la empecé poquito después de la pandemia, y pues habla de estos desastres naturales, sociales, de la humanidad, emocionales también, y son paisajes, no son realistas como tal, pero están interesantes. Qué padre. Bueno, pues quien quiera conocer más de tu obra, estar en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Me encuentran con mi nombre, Sandra Serrano Soto. Tengo Instagram, Facebook, y también tengo artículos en el sitio de academia.edu. Ahí también pueden encontrar la tesis, toda la investigación, y artículos también que he escrito sobre las artes plásticas y visuales. Y nada más quería hacer un comentario, que sí estoy a cargo de la dirección de la Galería de Arte, pero del municipio de Solidaridad. ¿Qué dije? Cancún. Bueno, también me fui a Cancún, no sé por qué. Bueno, ya que retomamos el tema de la galería, sé que hubo resultados impresionantes el 2023. Platícanos de los resultados de esta galería que has llevado varias exhibiciones súper importantes y que tienes planes también para este 2024. Nos quedan unos minutos para hablar de esto. Platícanos qué fue lo que pasó. Pues estaba muy contenta la presidenta municipal de Solidaridad, la maestra Lili Campos. Me dio la oportunidad de trabajar al frente desde su inauguración, que fue el 28 de junio, en el marco del 30 aniversario de este municipio, de la fundación del municipio, y pues he estado trabajando con todo un equipo en las exposiciones. Pero yo creo que lo más importante de este lugar, que no teníamos un lugar como tal que dignifique y además legitime el trabajo de los artistas visuales. Es precioso, está bellísimo, y hemos exhibido a los artistas locales, ¿no? Entonces estamos trabajando prioritariamente para darles un lugar. Me incluyo yo. Esta exposición, por ejemplo, hace más de 6 meses que la gestioné y que me admitieron, pero es muy difícil para los artistas visuales encontrar espacios así,
Tarda mucho tiempo, son agendas de los museos muy reducidas y bueno, pues estamos trabajando en ese sentido para democratizar este espacio y pues además difundir, ¿no? el quehacer que se está haciendo. Y sobre todo dignificar la Galería de Arte de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad es bellísima, y que la obra de las y los artistas se muestre en un lugar digno, con una museografía adecuada, con una promoción correcta, pues hace un antes y un después. Nunca había habido, y esto sucede pues en el marco del liderazgo de una presidenta municipal como es Lili Campos, que está interesada en que el trabajo de los artistas se difunda, y se difunda de una manera digna e importante como tiene que ser, y qué bueno que esté al frente Sandra Serrano Soto, quien es maestra en artes visuales, quien es además artista y conoce desde hace muchísimos años a los artistas porque ha radicado aquí pues desde hace décadas, y no es lo mismo, ¿verdad?, que dirija a una persona que no sabe a una persona que pues que sí sabe, que conoce del tema. Pues muchas felicidades por este espacio, y en este 2024 entiendo que ya tienen una convocatoria abierta para que más artistas se exhiban. Sí, de hecho, hoy se cierra la convocatoria, 15 de enero, y hemos recibido pues una cantidad impresionante de propuestas. Vamos a organizar, a curarlas, vamos a ver los estilos, a conocer para ver de qué manera se presentan. Pero repito, sí hay que traer también arte de otras latitudes, pero yo creo que lo más importante es que este espacio sea para visibilizar el trabajo que se está haciendo en el municipio, en el estado también, porque otros municipios también ya nos llegaron propuestas de aquí, de Benito Juárez, del sur, de todo el estado, que quieren participar y quieren tener un espacio en la galería. Sí, está padre conocer arte de otros lados también, pero pues primero hay que atender a los artistas locales, que eso es lo que estás haciendo con esta perspectiva de darles el valor que merecen a las y los artistas locales. Pues muchísimas felicidades, maestra Sandra Serrano Soto. Nos veremos allí en la inauguración de tu exposición, la CIP, en el Museo Maya de Cancún a las 7 de la tarde. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, los espero, y también no se pierdan las exposiciones de la Galería de Arte. Tenemos una de gráfica de artistas playenses, muy padre. Y que está al interior del Palacio Municipal, ahí en la calle 8, con 20, Playa del Carmen. Así es, no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya tenemos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, a una personalidad que la verdad me da muchísimo gusto tener aquí. Es un honor tener aquí a Pita Ochoa. ¿Cómo estás, Pita? Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de estar contigo en Corto, sin tanto rollo. Es verdaderamente un privilegio estar contigo. Es el privilegio de nuestra audiencia, querida Pita, porque tú eres una figura muy destacada en el ámbito de la cultura a nivel nacional. Hoy estás radicando aquí en Quintana Roo y estás aportando muchísimo a la comunidad. Pero bueno, yo les voy a contar quién es Pita Ochoa. Ella es una artista multidisciplinaria, ha publicado poesía en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Desde el 91 ha escrito, realizado y colaborado en numerosos documentales, programas de televisión, educativa y cultural y publicidad gubernamental. Ha publicado ensayos y artículos de publicaciones especializadas en el INA, la UNAM, la UNESCO, IMCINE, entre otros. Coordinó el libro La construcción de la memoria, historia del documental mexicano. Como vicepresidenta de la Asociación de Documentalistas, ha intervenido en las discusiones sobre diversas leyes federales y locales.
participa continuamente en actividades de gestoría y promoción cultural, como la organización de encuentros de documentalistas en América Latina y diversas muestras de cine. Ha sido jurada en decenas de festivales de cine y de poesía. Del 2015 al 17 fue directora de promoción y locaciones de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Y desde hace más de 10 años es docente del cine documental en ámbitos comunitarios, así como en varias escuelas y universidades. Desde hace un año cambió las calles de la Ciudad de México por las olas del mar Caribe y hoy vive en Puerto Morelos. Pues como verán, hay mucho que podemos conversar con Pita Ochoa. Sin embargo, nos vamos a enfocar en un tema muy relevante, pues hay una ley congelada en el Congreso de Quintana Roo que tiene que ver precisamente con las filmaciones. Platícanos de qué se trata esta propuesta de ley que está congelada y desde cuándo en el Congreso del Estado. Mira, es un tema bien interesante porque Quintana Roo es la estrella nacional del turismo y se han hecho como varios intentos para también, y sé que han avanzado muchísimo el Estado en cuestiones culturales, más allá de la cultura maya, que es, yo me siento descendiente porque mi mamá era de Tecash, Yucatán, pero Quintana Roo finalmente es un estado multicultural, ¿no? Con muchos migrantes y con culturas diversas. Y creo que el cine es una de las artes, el cine, los audiovisuales, es una de las artes que está en todas nuestras cabezas, ¿no? O sea, desde que tenemos dispositivos con cámaras, todos nos sentimos más o menos cineastas, ya hacemos TikTok, ya hacemos transmisiones y demás, ¿no? Entonces es bien importante que el Estado, que tiene tantas bellezas naturales, que tiene tanta historia, que tiene tantas diversas culturas, pueda tener condiciones favorables para la industria. Se han hecho varios intentos y bueno, no ha sido posible y ha habido varios quintanarroenses que han intentado hacer estas condiciones a través de algo que se llama la Ley de Filmaciones, que básicamente es facilitar a las producciones las condiciones para poder filmar, ¿no? Con seguridad, con seguridad jurídica, con seguridad en el set y que permitan la convivencia de la industria con las actividades diarias de todas las personas, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver grandes filmaciones en Nueva York, en Los Ángeles, pero todos ellos tienen reglas muy específicas de cómo hacer, de cómo puede cerrar una calle, de cómo no atentar contra la ecología, de cómo respetar las leyes de tránsito, de cómo cuidar el patrimonio físico, ¿no? Patrimonial de las ciudades. Entonces, el año pasado, además de estas iniciativas de ley que hubo un encuentro en Campeche, bueno, llevan dos en Campeche, que lograron por fin hacer un pacto, ¿no? Para hacer una especie de combo de cómo hacer que la industria audiovisual, que no se ve mucho en la península, pueda ser un foco de desarrollo del mundo audiovisual, ¿no? Y creo que no hay que desaprovechar, o sea, ese combo, ¿no? Esta alianza de los tres gobiernos y instituciones extranjeras y federales para hacer este desarrollo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Estado tenga esas condiciones para poder desarrollar una industria. Y déjame detenerte allí para ir clarificando a lo mejor algunas partes que no necesariamente el público, la audiencia en general, pues tenga muy precisas. Entonces, esta ley sería, digamos, que está congelada en el Congreso, es para ordenar, para dar seguridad jurídica, pues tanto a las comunidades donde se realicen filmaciones, también a la gente que pueda participar como extras, a proveedores de servicios,
a los propios gobiernos locales. ¿Es así? Ahora, y platícanos también de seguridad pública, obviamente, porque pues queremos que todo transcurra en seguridad. Ahora, ¿qué beneficios podría traer además para las comunidades una ley así? O sea, entendemos los beneficios pues para la industria, pero para las comunidades, ¿en qué podría beneficiar una ley así a la gente? Mira, generalmente estas leyes de filmaciones no solo ordenan los espacios públicos, sino que además toman una serie de medidas como capacitar a las personas que trabajan y tener un directorio de talentos locales, y parte de algunas de las medidas que se dictan es que las filmaciones que se hagan contraten a personal local, ¿no? Es decir, hasta ahora la mayor parte de las filmaciones que hay, y que a veces ni siquiera nos enteramos que hay, ¿no? Llegan las grandes compañías a hacer comerciales, cines, documentales y demás, y traen su equipo, porque muy especializados, pero hay una cantidad enorme de personal que podría ser local, como camarógrafos, los asistentes de camarógrafos, los famosos catering, que son los que les dan de comer, ¿no? O sea, imagínate un pequeño local que pueda tener la capacidad de alimentar 300 personas diarias, ¿no? 3 veces al día. Derrama económica para las comunidades. Entonces es algo así, se obligaría en la ley, como una especie de cuota, ¿no? Unos mínimos de contratación de personal, de servicios. ¿Por qué está atorada? ¿Por qué no se ha aprobado? Si ya está la iniciativa de ley, platícanos el estatus en el Congreso. Mira, tiene un año en que en lo general está aprobada. La cuestión es que no sé los motivos, pero fue una ley que firmaron sin la consulta de los principales interesados. ¿Quiénes son los principales interesados en las leyes? Las personas que están involucradas, es decir, la industria, ¿no? O sea, ciertamente no hay los miles de productores ni los miles de personas que brinden los servicios a la industria, pero sí los hay. Y no los consultaron. Entonces, es necesario por prescripción de ley que ese tipo de leyes tengan una consulta previa con los interesados. Bueno, no solo ese tipo de leyes, todas las leyes deberían pasar por una consulta ciudadana, ¿verdad? Pero regularmente pues no le consultan a nadie, alguien las propone, las pasan de noche, y entonces es el caso, falta eso. Ese sería... Falta esto porque el problema con la ley que está aprobada pero congelada hace un año es que tiene cosas que la industria no puede aceptar, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que sobre todo las grandes compañías, yo creo que ningún documentalista mexicano que venga a hacer producciones pequeñas que dan a conocer las culturas, los usos y costumbres de las comunidades, o cuestiones como más de medio ambiente, a lo mejor no se pondría. Pero la ley que está propuesta, por ejemplo, entre muchos problemas que tiene, es que piden que le cedan los materiales a algo que podría formarse como una filmoteca. Ok. Si yo le digo, si viene un comercial de Heineken, de Coca-Cola, por supuesto que no va a permitir ni siquiera que le tomen fotos a lo que está filmando, ¿sabes? O sea, no hay. Son derechos de autor que no puedes, derechos patrimoniales, derechos de autor, derechos de un montón de gente que no te lo van a permitir, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ahuyentar a la industria. Van a decir, pues si voy a tener, o sea, imagínate un fragmento de una película de Star Wars o de estos, y teniendo que dar una copia de tu película antes de estrenar o después de estrenar, cuando son tan celosos de sus derechos, ¿no? O sea, es como absurdo, ¿no? Y
Bueno, y además hay cuestiones de que no se ponen... Viola otras leyes. O sea, solo ese requisito viola otras leyes. Ya mencionaste la ley de derechos de autor y segura mercantil, no sé cuántas más, pero eso es un absurdo. Entonces, ese es un ejemplo de por qué está detenida la consulta también, que debería avanzarse. ¿Qué podríamos decirles a las y los diputados para que retomen esto, que es muy importante? Porque también tener, convertir a Quintana Roo en un estado atractivo para la industria, pues eso puede generar más turismo, más derrama económica, se diversifica la economía, no solamente tenemos el turismo, que es el principal motor de desarrollo económico del estado, pero también puede ser el cine, convirtiendo con las condiciones, por supuesto, que convengan primero a las comunidades, a las y los quintanarroenses, no solamente a la industria, que además es una industria multimillonaria. Entonces, ahora, lo preocupante me parece, Pita, es que ya están sucediendo las filmaciones, ¿no? O sea, ya vienen, nos enteramos, por ejemplo, yo veo en Facebook que invitan a la gente a participar en castings, que viene una gran producción, y esto está ocurriendo, pues digamos, al margen de una ley que podría beneficiar a la gente, a los locales, ¿no? ¿Qué opinas tú? Es justamente eso. Alguien me platicaba, uno de los múltiples prestadores de servicios a las producciones ahora, que fue verdaderamente un escándalo porque para que tú saques a tus actores a la calle, ¿no? Hay toda una serie de requisitos, como es avisarle a la comunidad que va a haber balazos, que sabemos que no son balazos reales, pero la gente que está pasando y ve una escena de balazos, o hace creo que 2 años hubo una escena de zombies, ¿no? Y cerrando calles, y si tú no le avisas a los vecinos de la zona, pues provocas desazón, puedes provocar miedo, provocas congestionamientos y provocas que la gente se acerque, ¿no? Entonces dificultas la filmación, pero sobre todo dificultas la vida cotidiana de la gente que pasa por ahí, que vive por ahí, y que pues, se va a asomarse de porque hay una serie de gente armada, ¿no? Entonces van a decir, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, esas buenas prácticas son lo que norman las comisiones de filmaciones. Entonces, sí existen, y además existe otra, digamos, una práctica que se hizo mucho durante la pandemia, pero que no es lo ideal, que es que las filmaciones, en vez de tener un trato directo con el gobierno para avisarle, oiga, para que tú llegues a un aeropuerto con equipo, es porque tienes un permiso especial para poder importar de manera temporal el equipo, porque bueno, hay una serie de requisitos. Entonces, lo que están haciendo es, algunos productores internacionales lo que hacen es hacer convenios muy específicos con algunos hoteles y venir y hacer los tratos con los hoteles, y entonces el impacto que pueden tener en las comunidades se queda dentro de los hoteles, y el gobierno no tiene como mayor injerencia, por ejemplo, cuando están están filmando en áreas de reserva natural, ¿no? Y eso es bien importante, son toda una serie de buenas prácticas que hay que establecer. Tú no puedes dejar que las filmaciones vengan sin tener todos estos permisos previos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los desechos de basura, que tienen que ver donde todos estos grandes camiones que tienen los cubículos donde los actores van al baño, tienes que tener el cuidado de saber dónde de hacer esos desechos, ¿no? O sea, cómo vacías los baños. Sí, nada de eso se está supervisando, digamos, por las autoridades,
que para eso están, ¿verdad? Bueno, nos has puesto unos ejemplos importantísimos estamos enfilándonos al final de esta entrevista con Pita Ochoa, que nos está hablando de la ley de filmaciones que está atorada en el Congreso y todas las ventajas que podría tener y también las desventajas que están ocurriendo por no haber una regulación acorde. Querida Pita, alguien que quisiera ponerse en contacto contigo para conocer más de este tema, tus redes sociales, ¿cómo podríamos entablar comunicación directa contigo? Pues me pueden buscar en Facebook como Pita Ochoa. Mi correo también es Pita, escrito con 8A, ¿no? @gmail. Y solo me gustaría agregar que si hay una iniciativa, no del Congreso, pero sí de la Secretaría de Desarrollo Económico, para empezar a abrir mesas de trabajo. Esperemos que sean pronto y que llame realmente a los interesados, a los 3 niveles de gobierno y a la gente que se dedica a esto. Porque además, solo me faltó, ¿qué tiene que ver con la cultura local, no? Mostrar esta diversidad cultural a través de la capacitación de personas en el mundo audiovisual va a crear una nueva imaginaria, una nueva identidad con el que se reflejen, y no nos reflejemos nada más con el cine internacional, sino con este cine que se crea de aquí, con historias que se crean de aquí, contadas por personas de aquí. Qué padre, y también pensé en esto, extendiendo tu idea, en que las y los jóvenes quintanarroenses pues encuentran también una nueva vía de desarrollo, de estudios, de crecimiento en el cine, ¿no? En lugar de irse a otras ciudades a estudiar cine, a practicarlo, a filmar, a crear, lo pueden hacer en su propia casa, que es lo que está ocurriendo pues hoy por hoy, que se tienen que ir a otros lados. O sea, hay como el Faro, donde estás dando clases. Dinos rápido qué clases estás dando en el Faro de Cancún. Claro, yo ahorita con un proyecto, el Faro pertenece a la Secretaría de Bienestar, acaban de abrir toda una serie de talleres que esperemos que además continúen en varias convocatorias este año. Yo lo que estoy dando es taller de cine comunitario, justamente eso, ¿no? Y el sábado va a haber una muestra de los ejercicios que están haciendo los alumnos en este taller, ahí en el propio Faro. ¡Qué padre! De lo que más estamos haciendo. Sí, tienen ahí en el Faro a una maestra de lujo, a Pita Ochoa. Se nos acabó el tiempo, pero espero que regreses pronto para continuar hablando. Tantas cosas que podemos hablar contigo. No profundizamos tanto como nos hubiera gustado acerca de este tema, pero creo que está muy bien para ponerlo en la mesa y también que sea un llamado para las y los legisladores de Quintana Roo para que revisen esto y que reconsideren todas las ventajas que puede tener para las y los quintanarroenses. Muchas gracias, querida Pita. No, pues muchísimas gracias a ti, me dio muchísimo gusto estar. Ojalá que esto pueda servir, ¿no? para el bien de los quintanarroenses y de todos los que ahora nos sentimos quintanarroenses. Ya, claro que sí. Te mando un fuerte abrazo, querida Pita, y hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Llegamos al término de esta edición, la número 134 de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí, por haberme acompañado hasta aquí. Gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, José Ramírez, Silvia Peraza, Rocío Santos, Ramón Aguilar y Jesús Cruz Martínez. Gracias a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV CUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.